Texto ha conseguido cerrar en verde recuperando los 8.400 puntos. Saludamos ya a Miguel Momovela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, conclusiones de esta sesión, como decíamos, de nuevo volatilidad, pero el IBEX 35 consiguiendo salvar bastante los muebles y finalmente cerrando en verde. Sin duda, hemos visto el cierre de bolsa europea bastante optimista. Para el IBEX, desde luego, buenas noticias. Casi 2/3 de hecho del índice o 2/3 partes de las empresas han cerrado o han conseguido cerrar en positivo. Quizá algún aspecto a destacar en negativo, pues quizá IAG, ¿no?, como una de las compañías que más perjudicadas han estado en la jornada, pero en general la lectura ha sido bastante buena. Miguel, hoy estamos con la resaca de la Reserva Federal. Además, Christine Lagarde, que hoy se ha pronunciado diciendo que por el impacto de Ucrania podemos esperar una inflación por encima del 7%. ¿Cuáles son las perspectivas que estáis dibujando ahora desde XTB, de este entorno que empiezan a dibujar los bancos centrales y, sobre todo, teniendo en cuenta la tibia reacción de la renta variable ayer, teniendo en cuenta lo descontado que estaba ya el anuncio de la subida de tipos por parte de Powell? Pues sin duda, precisamente fue eso lo que sucedió. Al final los mercados ya estaban esperando ese anuncio, ¿no?, de subidas de tipos. Era algo obvio. El crecimiento de precios pues ha llegado a un punto en el que se veía ya casi insostenible, por no decir insostenible directamente, y al final pues ya se estaba esperando, ¿no?, ese comunicado de ayer, ya se estaba esperando el resultado del comunicado de ayer, y es algo que prácticamente todos o casi todos los bancos centrales pues más relevantes o más importantes van a, en algún momento, más tarde o más temprano, a replicar. Es decir, al final la subida de tipos es algo que se debe hacer o algo que se debe plantear como mínimo pues para frenar la inflación, que ahora mismo es elevadísimo. Miguel, ¿cómo estás viendo el comportamiento de los diferentes sectores dentro de la bolsa europea? Estábamos pendientes hoy también de qué podía suceder, por ejemplo, con el sector de los automóviles después de conocer esas cifras de ventas de coches, pero sin embargo, bueno, pues hemos visto cómo entre los más castigados de nuevo ha sido el sector bancario, Intesa Sanpaolo, también BNP, ING. ¿Cómo estás viendo la evolución de ese sector bancario ante el contexto de tipos de interés, sobre todo, bueno, pues a la espera del Banco Central Europeo, pero con una senda más clara en Reino Unido y Estados Unidos? Pues sin duda creemos que los inversores están esperando precisamente, ¿no?, a ese Banco Central Europeo, al BCE, y a esa potencial subida de tipos o a cambios en el programa de compra de deudas para darle un poquito de respiro, para darle un poquito de aliento a los bancos, porque ahora mismo nos encontramos en un entorno, pues en general para la banca europea y en concreto para la banca española, en el que pues los precios en bolsa están incluso, podríamos decir, algo inflados. Pues ya hemos tenido resultados empresariales en prácticamente todos ellos, han cumplido en mayor o menor medida las expectativas y se han quedado sin, pues nunca mejor dicho, sin estímulos para poder seguir creciendo en bolsa, con lo cual ahora mismo ya lo que estamos viendo es que a la espera de lo que diga el Banco Central están volviendo a la senda de caídas pues que ya observábamos pues a final del año pasado y a principios incluso de este año, antes de que empezara la temporada de resultados, ¿no? Mañana tenemos cuádruple hora bruja, jornada de vencimientos de opciones y futuros sobre acciones e índices. Normalmente, bueno, llevamos unos años con muy bajita volatilidad en un día en el que tradicionalmente sí veíamos mucha volatilidad de los movimientos bursátiles debido pues, a esa acción, a esa liquidez de los bancos centrales en el mercado. ¿Qué podemos esperar mañana? Porque hoy sí que teníamos bastante volatilidad en esa sesión previa. A lo largo del día de mañana, ¿qué podríamos esperar? Pues desde luego más volatilidad, más movimientos en los precios, porque suelen ser jornadas críticas, es decir, jornadas en las que el volumen de negociación, que ya de por sí en ciertos instrumentos, en contratos de futuros, en índices, etcétera, suele ser alto, pues que sea aún más grande, ¿de acuerdo? Que veamos algunos gaps, algunos diferenciales de precios un poquito más amplios de lo habitual y, sobre todo, pues, obviamente en el escenario en el que estamos, en el que ya de por sí hay bastante incertidumbre, pues sobre todo más movimientos tanto en largo como en corto. Es decir, vamos a ver aún mayor volumen de operativa y desde luego va a ser un cierre de semana pues bastante intenso. Miguel Momovela, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotras, un abrazo. Gracias.